Bueno, pues lo anunciábamos hace un momento, qué importante, que no le damos la importancia que tienen nuestros pies, caminar, andar, bailar, un montón de cosas. Y a colación, esta semana, se ha celebrado el Día Internacional del Pie, un poco pues para dar visibilidad a la importancia de cuidar nuestros pies, de mantenerlos en forma, no solamente cuidados físicos, sino también incluso, bueno, pues con los tratamientos que tenemos más a la vanguardia hoy en día, que además son cada vez menos invasivos y que, bueno, pues nos hacen darnos cuenta de realmente la importancia de tener unos pies sanos. Quienes saben mucho de ello son los expertos de Clínica Arriaga, podólogos, bueno, pues con dos clínicas muy importantes en nuestro entorno, en Juan de Ajuriaguerra y también en la calle Arenal. Y precisamente para ello tenemos a Víctor Martín, que es podólogo y uno de los responsables de la clínica. Así que bienvenido, Víctor. Hola, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Como comentábamos, bueno, pues un ámbito el de los pies, ¿no?, que empieza a visibilizarse y que ha estado un poco, como decíamos antes, que ha pasado de ser el callista, era así el callista, ¿no?, a realmente, bueno, pues a florecer un poco. Cuéntanos, ¿cómo ha evolucionado un poco este mundo? Sí, es verdad que en los últimos años pues ya el podólogo tiene otra visión diferente a lo que era en años atrás, ¿no? Y a día de hoy, pues así como todo el mundo va al dentista habitualmente una vez al año, pues el podólogo también ha adquirido esa importancia de que pues desde los niños, desde los 4 años, ya se pueda empezar a hacer revisiones y a valorar un poquito. O sea, los niños también, fíjate. Sí, los niños tienen mucha importancia porque están en edades a partir de los 4 años que pueden corregir diferentes problemas y sí, es una parte, de hecho la podología infantil, que estamos también especializados en ello, le damos también mucha importancia porque al final los niños, ya te digo que ya tienen, vemos, es verdad, sí. Sí, existen cantidad de problemas que se pueden solucionar mediante tratamientos podológicos. Incluso problemas no solamente de morfología, sino de pisada, de todo eso, ¿no? También eso lo tratáis vosotros. Claro, sí, a ver, la podología en sí tiene diferentes servicios, o ofrecemos diferentes servicios, desde los tratamientos conservadores, pues como una quiropodia habitual, ¿no? Pues el cuidado del pie, callosidades, durezas, corte de uñas, que eso es lo que más habitualmente se hace, y luego están los tratamientos de estudios de pisada, que son muy importantes, ya te digo que desde niños hasta edad adulta, pues para valorar bien cuál es el problema que puede existir desde el pie, y ahí ya pues tratamientos con ortesis plantares, con plantillas, que hoy en día ya se hacen todo a medida, con tecnología 3D, claro. que nos ayuda mucho a mejorar la calidad de vida, que es de lo que se trata. Claro, es lo que se trata, algo tan importante como algo que nos sostiene todo el cuerpo, que son los pies. ¿Cuántos años, cuánto tiempo lleváis en Clínica Arriaga? Pues mira, 20 años hemos hecho este año ya, desde que abrimos la primera clínica en la Arenal. Y bueno, pues con mucho trabajo y dedicación, pues aquí el año pasado, el 24, abrimos otra nueva clínica en Ajuriaguerra, y bueno, pues un poquito con más espacios, que necesitábamos un poco más pues zona más grande para poder pues trabajar. Eso es una buena señal, quiere decir que no es que haya más enfermedades, sino que nos cuidamos más, ¿no? O sea, realmente no somos más conscientes de la importancia que tiene el cuidado de los pies. Y en esos 20 años supongo que habréis visto un poco, ¿no?, ese cambio, ¿no?, un poco, no sé si en el perfil del cliente que va pues a mirarse los pies, por así decirlo. ¿Cómo ha cambiado un poquito? Sí, a ver, el perfil de pues la persona más de una edad, ¿no?, que viene, pues ya me duele la uña, tengo callosidades, tengo durezas, eso ha existido siempre y de hecho lo vamos a seguir teniendo. Lo que ha cambiado un poquito en los últimos años, sobre todo, es pues esa previsión, ¿no?, de pues oye, voy a mirar porque me gusta salir a andar, me gusta ir al monte, quiero saber cómo tengo la pisada, ¿no?, qué tipo de apoyo tengo. Y ahí en eso sí que ha cambiado, ha evolucionado, pues los estudios de pisada han evolucionado mucho, porque ahí ya podemos determinar con tecnología que tenemos, determinar bien pues qué problema puede existir. Y entiendo que los tratamientos, lógicamente, también han avanzado muchísimo, ¿no? Yo recuerdo antes lo que comentabas del callista, ¿no?, que a veces incluso daba miedo, ¿no?, porque decías, a ver, me van a rebanar el pie. Sí, y bueno, entiendo que ahora tenemos que dejar bien claro a las personas que nos ven que no hay que tener miedo, que no cortáis el pie a nadie ni nada de eso. Que va. De hecho, la gente en general, los pacientes siempre salen encantados y dicen, joder, parece que es algo aquí flotando, no hay dolor, o sea, es muy raro hacer dolor. De hecho, si se necesita hacer algo más agresivo, entre comillas, existe la anestesia. Pues cuando vas al dentista y te tienen que hacer algo que te puede llegar a doler, que te ponen pues una anestesia local. Pues en el pie
exactamente igual. Y la quiropodia en sí, que es la parte más, a grosso modo un poquito lo que más se hace en podología, no hace ningún daño. Si vienes con una uña encarnada o un callito, lo que hace daño es pues no ir al No podólogo en ir ese y caso, luego, pues eso, estar mal mayor, sufriendo así que mejor evitar que lamentar, siempre lo decimos, porque además no solamente se va cuando tienes alguna patología, ¿no? También hay que decir que el podólogo también te ayuda un poco a cuidarte, incluso hay gente que va por placer al podólogo. Sí, sí, de hecho la consulta habitual, como te comentaba, de quiropodias, oye, pues voy al cuidado de las uñas, cortarlas bien, durezas, callosidades que salen, claro, pues dices, joder, es que es un placer el ir, el salir y de eso que voy con el pie descansado, Claro, relajado, maravilloso. o sea que es importante. Ahí Sí. veíamos la página web, ¿no? Por si alguien quiere informarse, Clínica Arriaga, todos los tratamientos, toda la información, etcétera. ¿Cómo funcionáis un poco? ¿Hay que llamar por teléfono, pedir una cita previa? Sí, ¿Hacéis alguna valoración? cita presencial, que se puede acudir a la clínica o vía telefónica o por la web también se puede coger. Como lo que habitualmente se suele hacer en Sí, las sí. clínicas. Vamos. Bueno, decíamos que uno de los puntos fuertes vuestros es la cirugía mínimamente invasiva, ¿no? Cuéntanos un poco en qué consiste esta técnica y, bueno, frente a la cirugía tradicional, Sí. entiendo que son todo ventajas, ¿no? Sí, a ver, se tiende en general, en todas las cirugías se tiende a hacer por mínima incisión. Al final lo que significa es, pues cuanto menos incisión, menos aperturas se hace en la piel, pues menos daño, menos riesgo, menos dolor, menos complicaciones postquirúrgicas, y en ese sentido pues la cirugía de mínima incisión en el pie en este caso pues ha evolucionado mucho también en los últimos años, y a pesar de que la cirugía tradicional se sigue haciendo y evidentemente pues se sigue haciendo porque tiene su cabida, está bien hecha, pero es verdad que el postquirúrgico a la hora del tratamiento que hacemos sí que mejora mucho en tiempos, sobre todo. Pues nos pasa, ¿no? En deportistas, oye, es que ¿cuándo puedo volver al monte o cuándo puedo volver a andar? Pues hombre, con la cirugía de mínima incisión la ventaja es que se acortan mucho los tiempos. Entiendo que todo esto es importante, pero entiendo que también, ay, el micrófono que se me cae, el calzado, ¿no? Es algo también importante, no sé si aconsejáis algún tipo de calzado, depende la edad, pues el ritmo de vida un poco, ¿no? Entiendo que lo de los tacones y eso que nos gusta tanto muchas veces no es lo mejor igual. Sí, a ver, los tacones y como otros tipos de calzados hay que intentar limitarlos, ¿vale? Si se abusa mucho de un tipo de calzado que no es lógicamente bueno para el pie, pues puede haber más problemas. No significa que no se puedan llevar nunca, pero hay que... A presumir a veces hay que claro sufrir, que sí, pero... claro que sí. Pero es verdad que bueno, siempre aconsejamos no abusar de ellos, y luego dependiendo del tipo de calzado pues hay que evaluar bien el tipo de pie, porque cada pie tiene también pues unas características diferentes que se puede asociar mejor o peor un tipo de zapato. ¿Y cuáles son, Víctor, un poco las patologías más comunes, las que más atendéis? La gente, ¿por qué es por lo que más va al podólogo? ¿Tienen relación con la edad muchas veces o no? A ver, con los años es normal que van surgiendo más problemas, ¿no? Más patologías en el pie. Lo que habitualmente vemos mucho en consulta es uñas encarnadas. La uña encarnada es... Eso que duele tanto, sí, que se te clava, ¿no? el uñero que le llama, sí, la uña encarnada sí. es una consulta que hacemos muy habitual. O bien porque nos cortamos mal la uña, que hay veces que también esa es una de las causas, o bien porque la uña tiende a crecer ya de una forma curva y es verdad que con el paso de los años, al igual que otras cosas, se tienden a deformar, y en las uñas, ahí estamos viendo, las uñas sí, claro, si se deforman, pues hay veces que empieza a aparecer un dolor y pues la gente acude al podólogo, sí, en esos casos. Claro. Y luego el tema de los espolones, todo eso también todo lo tratáis, ¿no? Que todo lo referente al pie nosotros tratamos. El espolón normalmente es un pico... También es muy doloroso, ¿verdad? Sí, es un pico óseo que aparece en la parte del talón, el calcáneo, que es un hueso que tenemos en el talón. Y bueno, esto suele ir asociado normalmente a las fascitis plantares, también, que se suele decir mucho, me duele el talón, o los primeros pasos, cuando me levanto por la mañana, me duele. Y bueno, pues ese tipo de patologías las tratamos también. Siempre se intenta hacer de forma conservadora, pues en este caso pues igual el uso de plantillas o unos ejercicios específicos que se pueden mandar o complementar con las plantillas. Y si ahí no se soluciona el problema, ya pasamos a la cirugía de mínima incisión, en este caso, que ahí ya pues te aseguras que va a resolver el problema.
Decíamos que, bueno, pues que antaño siempre se tenía un poquito el tabú ese de que daba miedo, que solo lo relacionábamos con los callos, ¿no? Y sí que es verdad que hay mucha gente que vemos, pues gente igual más mayor o lo que sea, ¿no? Que convive pues con juanetes, con las uñas en garra, con, bueno, cosas que a veces dices, lo ves y dices, Dios mío, ¿pero qué es esto? ¿Por qué crees que tiene, no sé, tanto miedo la gente a ir al podólogo? Pues ¿Por sí. qué aguantan con eso, no? Si hay Mira, soluciones. el miedo es algo que siempre decimos que lo guardamos, pero vamos, por años. Entonces, si en su día has ido a un sitio y te han hecho daño, que pasa mucho en el dentista, ¿no? Y dices, joder, voy al dentista, me han hecho daño y ya lo recuerdas de por vida. Es verdad que antes en el pie no se usaban anestesias y claro, es que gracias a eso puedes evitar cantidad de problemas, ¿no? En este caso me hace mucha gracia, siempre por ejemplo, una señora que vino un día y me dice, joder, que traigo aquí el zapato este descapotable. Y yo, pero pues nada, se hace un agujero en la parte de arriba porque tenía todos los dedos en garra, martillo, no los podía meter dentro de nada y dice, pues es que para salir a la calle o me hago un agujero en el zapato, Ay, Dios literal. mío. O zapatos, no sé cuántos números mayores también. Sí, o sandalias porque no pueden andar. Chancletas, sí, fíjate. Entonces, bueno, sí que es verdad que hay muchos pacientes que sufren innecesariamente y cuando vienen dicen, joder, es que ¿por qué no he venido antes? Y es que si era tan sencillo como venir, claro, hacer... eso te iba a decir, que muchas veces van con los prejuicios, ¿no? Y seguramente salen encantados, ¿no? Sí, dicen, en general fíjate sí. tú, En general sí que... Fíjate tú. Y luego te iba a comentar que, bueno, que hay casos ya, pues me imagino que según los veis ya dices, bueno, cirugía sí o sí, porque son casos ya más graves, ¿no? ¿En qué casos, sobre todo, pues veis vosotros que ya es necesario pues un tratamiento quirúrgico? Pues a ver, hay determinados casos que si te viene ya un paciente con una deformidad ya moderada, un juanete, una deformidad ya los dedos muy engarrados, es que no hay nada conservador que se la vaya a solucionar, ¿no? Pues hay veces que se puede optar por siliconas, plantillas, ejercicios, pero hay veces que en esos casos ya está claro que es candidato a intervención quirúrgica. Y bueno, pues sí que es verdad que muchos pacientes nos dicen, oye, pero esto duele mucho, molesta mucho, y dice, a ver, es que no duele nada en absoluto. Siempre ¿sabes? me imagino anestesia local, ¿no? Claro, el riesgo de una cirugía es la anestesia, claro. Cuanto menor sea, mucho mejor. Entonces, en este caso, una anestesia únicamente del pie y bueno, luego ya una vez que se interviene, como no lesionamos la piel, que la incisión más grande es pues como la mitad de un granito de arroz, al no lesionar la piel no hay dolor postquirúrgico y corregimos la deformidad, que es lo que está creando el dolor. Luego también muchas veces, especialmente quizás deportistas y así, o personas que llevan zapatos o calzado muy cerrado y tal, también está el tema de la sudoración, ¿no? Sudoración excesiva, que ya no solamente es a nivel estético o a nivel de, ay, cómo te huelen los pies, ¿no? Pero que es un problema realmente, ¿no? Y siempre anuncian pues estas cosas que si échate el spray, que no sé qué. ¿Realmente eso es algo inherente a la persona o tiene solución? ¿También lo tratáis en podología? Tiene solución. Sí, es importante valorar, ¿eh? Cada caso es verdad que es un mundo y hay muchos pacientes que nos llaman en la clínica, oye, tengo esto, ¿qué me puedo dar? Y yo, bueno, pues es que hay que valorarlo, es que si no lo veo no puedes saber qué es. Puede ser un tipo de hongo, hay que valorar qué tipo de hongo pueda ser, hay que valorar también otras cosas como el calzado, el tipo de pie. Porque yo te iba a preguntar, igual queda fatal que te lo pregunte, pero porque hay personas a las que les huelen los pies y otras no, es que es algo que siempre me ha llamado la atención. Normalmente va relacionado con la sudoración y también con la micosis, que son los hongos, ¿vale? Entonces, si esas dos cosas están unidas, pues es, vamos, un candidato perfecto para... Pues hay que ir sí o sí al podólogo a tratarlo. Sí. Y luego el tema de los hongos, también he visto, pues eso, los típicos hongos que ves la uña, que parecen piedras amarillas horrorosas, y que también es muy común ver muchos anuncios de échate este spray, tal y cual. Primero hay que ir al podólogo. Sí, es importante porque se tiende a pensar que porque tengas una uña engrosada o amarillenta ya tienes un hongo y en muchos casos no es así. Hay que determinarlo bien. Se pueden hacer cultivos exactos de la uña para determinar qué tipo de hongo es exactamente, para saber bien el tratamiento. Al fin y al cabo, ser un poco más preciso para mejorar el problema con el que se viene. Y bueno, todos los casos tienen solución porque yo me imagino que habréis visto de todo. Y yo hay veces que veo fotos y digo, pero esto es el hombre de las cavernas, por favor. O sea, ¿cómo puede llegar alguien a tener las uñas así? Sí, Esos son de años y años de no cuidarse, claro, lógicamente. Bueno, hay un poco de todo. La verdad es que en general, hombre, hay casos y casos y hay cosas pues de un problema muy grande le puedes
achicar ese problema y mejorárselo, ¿no? Pero sí que es verdad que en general los problemas del pie tienen muy buena solución. ¿Creéis que en general cuidamos menos los pies que otras partes del cuerpo, por ejemplo, que les damos menos importancia? Sí, evidentemente sí, porque se ven menos. Pero por otro lado, pues el Colegio de Podólogos, que ya cada vez va pues creando haciendo más campañas, concienciación un poquito a la población, cada vez, pues lo que te comentaba antes, va habiendo mucha más evolución a nivel de cuidados con respecto a otros años, a años anteriores, ¿no? ¿Y cómo valoráis en Clínica Arriaga, pues eso, lo que comentábamos al principio, ¿no? Que hayáis crecido tanto, que haya cada vez más demanda, etcétera, que como decíamos, no es que haya más problemas, sino que, bueno, todo es un poco, ¿no? Que la gente, pues va más contenta al podólogo, vamos. Sí, básicamente por eso. Al final, si un paciente se queda contento, recomienda a otra persona, y dice, "Ay, pues mira, me han hecho esto aquí, y no sabía que aquí hacían esto". Pues los casos de plantillas, por ejemplo, en niños, sobre todo, que tratamos mucho en podología infantil, casos que pues igual a nivel de pediatría no le dan importancia, y dicen, oye, es que mi hijo se tropieza continuamente en el cole, o en deporte, pues no corre o se tropieza habitualmente, pues muchos casos con uso de plantillas personalizadas, que hoy en día ya hacemos plantillas en 3D, que no son las plantillas también de antaño, que han mejorado mucho. Claro, sí. Que antes eran auténticos hierros y ahora, pues hombre, son plantillas que, como decimos, es como un guante para el pie, o sea, tienes que ir más cómodo con ella que sin ellas, es un poco la idea. Bueno, ¿y qué consejo le daríais por último a cualquier persona que no haya ido quizás nunca al podólogo para hacerle entender la importancia, ¿no?, que tiene pues cuidarse los pies? Sí, pues como dice el dicho, una vez al año no hace daño, y es importante... O sea, ¿con una vez al año como revisión? Sí, una vez al año sería importante una revisión a nivel podológico y comprobar que está todo bien. Papilomas, por ejemplo, es una lesión muy habitual que vemos, que muchas veces se confunde con un callo, y el papiloma, el problema es que es un virus que contraemos en zonas de vestuarios, piscinas, donde apoyamos, o de cara a verano, en verano también sale mucho. Al principio no duele, y con el paso del tiempo, según van pasando las semanas, los meses, muchos pacientes me duele el pie, tengo un callito aquí, pues es un papiloma. Y el papiloma, el problema es que se contagia, no solo a uno mismo, sino que se puede contagiar en varios papilomas en el pie, sino también lo puedes contagiar. Que salen como agujeritos, que yo me acuerdo de pequeña, mis hermanos, nosotros que teníamos, digo, madre mía, que íbamos a la piscina, que eso también es muchas veces eso, ¿no? Que no vas con la suficiente higiene, en el sentido de que te metes en la ducha descalzo, etcétera, etcétera. Eso, sí, el uso de la higiene es importante ahí. Y bueno, en ese caso ya te digo que vemos muchos pacientes con ese problema, y de joder, pues mira, si hubiera venido una vez al año, igual ahora no tengo que estar tanto tiempo hasta que quito el papiloma. Ese es un poco el... Qué bueno, pues todo un mundo, ¿eh? No sabía yo que abarcaba tantas cosas esto de la podología. Yo creo que como yo lo habrá pensado mucha gente, así que no hay excusa, que nos lo ha dicho Víctor, que con una vez al año para empezar es suficiente, pero seguro que luego vamos a querer ir más, que seguro que le pasa a mucha gente. Bueno, ellos lo saben mejor que nadie, expertos en podología, Clínica Arriaga, como decimos, en Juan de Ajuriaguerra y también en la calle Arenal. Y nada más fácil que cliquear la web y ver todos los servicios que ofrecen y todas las maravillas que hacen, como decimos, con las últimas, lo último en aparatología, en técnicas, etcétera, cada vez menos invasivas, y bueno, pues una gozada. Así que, Víctor, nos lo has explicado súper bien, súper claro. Muchas gracias. Así que un placer, de verdad. Un placer, igualmente. Gracias. Pues nada, un poquito más que sabemos de los pies y de la Clínica Arriaga. Nos vamos a otras cuestiones en un minutito, ya. Clínica Arriaga. Deje el cuidado de sus pies a especialistas en podología y cirugía del pie. Juanetes, dedos martillo, fascitis plantar, uñas encarnadas. La solución en Clínica Arriaga. Intervenciones mínimamente invasivas y sin dolor. Valoración quirúrgica gratuita. Clínica Arriaga. Arenal 2 frente al Teatro Arriaga y en la calle Juan de Ajuriaguerra 36. Pues continuamos, y estaba hablando yo con mi siguiente invitada porque la verdad que es un tema apasionante, y ella yo creo que va a ser una mujer también apasionante contándonos cosas muy bonitas. Es, un trabajo entre comillas, porque realmente pues es más bien una pasión, según me cuenta, el trabajo en el Museo de la Minería del País Vasco, ubicado en Gallarta. La verdad que es maravillosas todas las actividades que hacen. Y bueno, hablar del pasado minero de nuestra tierra, pues qué vamos a decir, ¿no? Un legado tan importante que queda plasmado, pues en todas esas
cosas que tienen en el museo tan maravillosas, exposiciones, visitas, un montón de actividades que vamos a hablar con Amélie Ortiz, que es patrona del museo, como decimos, desde hace ni más ni menos que 40 años. Sí, más o menos. Amélie, Sí. Amélie. Pues bienvenida, Amélie. Pues bien hallada, sí. Bien hallada. Y vamos a hablar porque comentábamos que, bueno, vocacional totalmente lo tuyo, 40 años también como profesora. Sí. Que yo siempre decía, jo, lo que es ser profesora vocacional, ¿eh? Y he estado leyendo un poquito de ti, digo, qué gozada que existan todavía personas así, ¿no? Que las que tenemos Sí. niños siempre decimos, jolín, una Bueno. profesora vocacional, que yo tengo recuerdos de mis profesoras, Sí, algunas, sí. y cómo te marcan, ¿eh? Bueno, claro, yo también he tenido suerte, he tenido suerte porque he trabajado en un ámbito que me ha gustado mucho, que me ha apasionado. Entonces, eso también es tener suerte, ¿eh? Sí, sí, Es tener bueno. mucha suerte. Puedes estar 40 años, pero estás 40 Es años suerte, sí, sí. trabajando en algo que te gusta, está bien, ¿eh? Está bien, está bien. Está bien. Bueno, y profesora de ámbito general, entiendo, Sí. ¿Cómo empieza el tema de la minería, del museo minero, etcétera? Bueno, mira, yo soy nacida en ese gran socavón que tiene la mina Concha II, allí en Gallarta, al final Aquí del está pueblo, cielo sabes abierto, ¿no? Que que hay vemos ahí. un gran socavón, y sobre ese socavón se asentaba el pueblo viejo de Gallarta. Entonces yo nací en ese pueblo y vivía en ese pueblo cuando desapareció el pueblo. Es decir, y ya era maestra en la escuela cuando desapareció el pueblo. Entonces, bueno, mi vida ha estado siempre ligada a la minería, siempre unida a la mina. La mina era el espacio de juegos de mi infancia. La mina ha sido el gran problema de perder un pueblo y tener que construir uno nuevo, ¿no? Y Claro. reinventarnos en otro espacio. Bueno, pues como está siempre unido a la mina, Claro, pues ahí nace, ¿no? Entiendo que un espacio pues, con muchas familias, mucha parte de la población ligada, como decías, a la minería, Sí. y por tanto un sitio pues, muy obrero que sabe lo que ha sido trabajar y trabajar Sí, duro, sí, ¿no? sí, Aunque sí. como decías, con una parte, no sé si decirlo bonito, pero bueno, nostálgica, melancólica, con cierto Sí, mira. encanto, ¿no? Sí, nosotros cuando miramos hacia atrás, sobre todo la gente que vivimos en el pueblo antiguo, que ha sido el germen, la semilla que ha hecho nacer este museo, porque ha sido la nostalgia y la nostalgia por una parte y también el miedo de ver que se perdía nuestra historia, la que nos ha hecho volvernos a recoger materiales, documentación, empezar a reunir cosas, ¿no? En el 86, que es cuando empieza Carmelo Uriarte, que es nuestro motor, es la persona que es clarividente en ese momento, ¿no? Y que nos hace ver a todos que hace falta recoger la historia, nuestra historia, la historia minera, porque si no todo se va a perder. Claro, ¿no? claro, y es se un ve. legado más Y la que historia importante, minera sí, no es solamente el trabajo que hay en la mina, no es solo los pozos que se han ido explotando, el mineral que se ha ido extrayendo, no, la historia minera es también la historia de la gente. Y ahí es donde yo te decía antes que puedes ver la parte humana, bonita, ¿no? La digamos, parte ¿no? humana, porque es verdad que la minería era un sitio muy hostil, a finales del siglo XIX, principios del XX fue terriblemente hostil, pero también es verdad que eso hacía que la gente estuviera unida, junta siempre, para poder enfrentarse a los problemas que la vida cotidiana traía, ¿no? Y bueno, pues eso que se llama solidaridad, y que es la palabra que a mí me gusta pronunciar con fuerza, ¿no? Porque eso es lo que nos unía. Y eso es algo bonito de recordar, ¿no? Muy bonito. Leyendo de un poco recordar. sobre ti, Amélie, bueno, pues se habla de ti, bueno, que eres memoria viva de tu entorno, bueno, muy comprometida con la educación, la cultura, la justicia social, y lo vemos por todo lo que me estás contando, ¿no? Y que estás sobre todo muy activa en diferentes proyectos, y decía, incluso tras su jubilación, ¿no? O sea que, Sí, que es lo que me comentabas. yo me jubilé hace 11 años. Y sin embargo sigues ahí Y al pie del sigo en el cañón. museo trabajando en lo que haga falta, ¿no? En lo que haga falta, porque realmente nuestro museo es un proyecto vivo y es un proyecto de mantener la historia, de investigar, porque todavía hay partes de la historia que no se conocen y hay que investigarlas y trasladarlas, y sobre todo de expanderlas, ¿no? De que vayan por el mundo, que Claro. vayan conociéndose y que, bueno, que nuestro
nuestro pequeño legado cultural, somos una pequeña parte muy chiquitina del mundo, pero tenemos muchas cosas importantes que aportar, no solo de historia, cómo se entiende la historia, a veces, ¿no?, que cuentan, no sé, el tiempo según va pasando, no, es que la historia de la minería es también una forma de vivir, es una forma de actuar, es una forma de entender el mundo. Y eso es lo que queremos que se transmita, ¿no? La verdad que da gusto escucharte porque digo, bueno, ¿quién mejor que tú para precisamente hacer lo que estás haciendo, que lo has vivido y además es que eres apasionada de lo que estás contando y eso es una maravilla. Bueno, en el museo, como decíamos, de la minería del País Vasco, 40 años volcada completamente, ¿qué se nos ofrece? ¿Qué se encuentra en las personas que quieren conocer un poquito este museo? Que me decías que visitas nos faltan, por cierto. No, la verdad es que estamos contentos con las visitas. El museo va mejorando, las salas que albergan nuestras exposiciones son muy importantes y hay una cosa muy importante que sí que quiero que la gente sepa y es que en nuestro museo todo lo que hay es original. Nosotros no copiamos nada, tenemos una vagoneta que la tenemos copiada, pero también tenemos la original al lado. Tenemos desde fotos súper antiguas hasta... Entonces, nosotros todo lo que hemos recogido, lo recogemos porque la gente nos lo da, es decir, y tenemos que saber que el museo es un museo que surge de la labor voluntaria de la gente del pueblo, no del pueblo de Gallarta, sino del pueblo en general. Es decir, de Gallarta, de Ortuella, de la Arboleda, de Bilbao, de Castrurdiales. Quiero decir, es un museo que nace de la gente del pueblo, que nace del trabajo voluntario y que seguimos con ese trabajo voluntario. Ahora mismo están mis compañeros en el taller trabajando en el taller de restauración de piezas. Y son gente voluntaria que va 1, 2 o 3 días a la semana a trabajar. O sea, ¿cuántas personas podéis estar un poco...? Pues ahora mismo a la semana pasaremos alrededor de 30 personas voluntarias trabajando. Y luego como voluntarios en diversos aspectos que a veces son muy puntuales porque son solamente de una vez o de 2 veces, pues llegaremos casi a los 100. Jolín, y tú ahí capitaneando todo ese equipo, ¿no? Bueno, capitaneando... Sí, no seas modesta. A mí me ha tocado ahora, bueno, de alguna manera representar a todo este colectivo de gente trabajadora que son maravillosos, hombres y mujeres que están siempre allí haciendo que ese museo sea cada vez más grande, sea cada vez mejor explicado. Tenemos muchos proyectos, muchísimos proyectos. O sea, que el museo no se acaba. Es un museo está vivo. Antiguo, pero con mucho futuro, ¿no? Está vivo, sí. Nosotros en el museo, aparte de explicar los temas de la minería histórica, ¿no?, de explicar la llegada de la inmigración, de la gran inmigración que llega a nuestros montes, ¿no?, de explicar las huelgas mineras desde la primera, de 1890, la gran huelga general minera. Aparte de eso, también nos fijamos en otros colectivos más pequeñitos, ¿no? Por ejemplo, el colectivo de mujeres. Las mujeres trabajaron siempre en la minería, siempre estuvieron en la mina, de una manera o de otra. Y hay que reivindicar ese papel que hicimos las mujeres allí. Los niños también estuvieron en la mina, los niños también estuvieron. Las minas ahora están cerradas. Bueno, tampoco... yo digo cerradas para el gran público porque es lo que se entiende, ¿no? La mina no se trabaja, pero cerrada tampoco está. No, cerrada no. Es otra cosa. La mina cerrada tampoco está. No se trabaja. En la mina en estos momentos no se trabaja. Pero sí tenemos mucho que ofrecer de todo ese... de esa historia minera que hemos vivido, ¿no? Entonces tenemos en el museo herramientas, tenemos vagonetas, tenemos útiles de trabajo en la mina terribles, se pueden ver por ahí, ¿no? Pues los tranvías aéreos que se usaban para trasladar, eso es un lavadero de mineral, hay muchas mujeres trabajando en ese lavadero, esa foto que vemos ahí es un lavadero de mineral. Trabajaban fundamentalmente las viudas en los lavaderos de mineral, porque la mina producía muchos accidentes y mucha muerte.
Yo te iba a decir que tú reivindicas un poco la parte humana bonita, pero sí que en general hay muchas personas que tienen como ese concepto o esa imagen, ¿no? Pues de la peligrosidad o de las vidas que ha segado la mina, que han sido muchas. Muchísimas, claro, muchísimas. Las condiciones de vida de trabajo en el siglo XIX, mira, ahí, ves, ahí se ven un montón de niños también trabajando. También, sí, mujeres, entonces, ahí vemos, claro, las condiciones de trabajo eran penosísimas, penosísimas. Pero, bueno, de ahí hemos salido. Ahí hemos salido y desde 1986 ha cumplido un poco con esa conservación del legado, con esas expectativas que os marcasteis desde un principio. Sí, en el 86 empieza la Asociación Cultural Museo Minero, que es la que empieza a recoger toda esta serie de documentos y útiles de trabajo de la mina y demás. El museo como edificio, como lo tenemos hoy, lo tenemos desde el 2001. O sea, hemos trabajado mucho tiempo también recogiendo... Claro, es que no se puede abrir un museo de la noche a la mañana, lógicamente. El patrimonio que tenemos en el museo, pues yo creo que será... Desde luego en el País Vasco somos los primeros y probablemente en el Estado español también. Sí, ¿eh? Sí. Bueno, hay herramientas, vestimentas, podemos ver documentos históricos, fotografías. ¿Cuáles serían un poco, desde tu punto de vista, los objetos emocionales que más impactan, digamos, a las personas que van a visitar el museo? Bueno, pues a las mujeres, el tema de las mujeres impacta mucho porque también es bastante desconocido y no es que haya mucho en el museo, porque tenemos las fotografías. Entonces, cuando explicas las fotografías es muy importante. Otra cosa que impacta mucho es el tema de la siniestralidad laboral, ¿no? Porque, claro, nosotros tenemos en Gallarta el hospital minero que es anterior a Basurto. A Basurto. Es decir, que mira que Basurto tiene años. Tiene años, efectivamente. Creado o dirigido por el mismo médico, el doctor Areiza, que fue director del Hospital de Basurto, fue antes director del Hospital Minero de Triano. Mira, nunca te acostabas a saber una cosa más. Claro, entonces eso también llama mucho la atención en el museo, porque ven allí a la entrada del museo las camillas que se usaban para el traslado de los accidentados, que son terribles, que ¿no? Rudimentarias. Claro, tenemos allí material que que nos van aportando, gente que viene y nos dice, mira, mi abuelo trabajó o mi bisabuelo trabajó como médico en el Hospital Minero y tenemos en casa útiles de su época o no sé qué, pues traerlas al museo, traerlas porque nosotros las expondremos y contaremos la historia, ¿no? Y es muy importante, esa historia impacta mucho en la gente, ¿no? Sobre todo, te digo, cuando se ven las camillas, ahí dicen, ¿cómo trasladaban a un herido desde 2, 3, 4, 5 kilómetros de distancia hasta el hospital, ¿no? A mano, sus compañeros mineros. ¿Y tú tienes recuerdos vivos de todo aquello? Yo tengo recuerdos de la mina, tengo recuerdos de cuando empieza a hacerse el gran socavón que vemos ahora. Yo recuerdo cuando no había nada de socavón. Era pequeña, pero lo recuerdo. Recuerdo que entonces estábamos en la escuela, el socavón empezó un poco más arriba, pero la parte, diríamos, importante del socavón, cuando empiezan a venir las grandes máquinas, los grandes camiones que nos dan miedo, a los niños del pueblo nos daban miedo esos camiones tan enormes que cabíamos, cualquier niño cabía dentro de una rueda de aquellos camiones. Yo tengo ese recuerdo, el recuerdo de ver a la gente pues, asombrada, ver esas máquinas que cargaban 2, 3 toneladas en un cazo, ¿no? Cuando siempre eso se había hecho a mano, con cestos, ¿no? Pues eso claro que impresiona. Y tengo el recuerdo porque yo estaba en la escuela, entonces, era una niña pequeña, pero el edificio, o sea, nosotros salimos de la escuela nuestra se tiró en el año 64, en el 64-65 nos tiran la escuela, nos llevan a una zona nueva, ¿no? Pero hasta esos años, que yo ya tenía 10 años, habíamos vivido en el borde de la mina. Yo tengo el recuerdo de escuchar al cornetilla que nos daba el aviso de que venía el barreno. Sí, las claro. Y todo. Y entonces sonaba la tercera, sonaba la tercera y bueno, todo el mundo dentro de la escuela, porque a veces las piedras también llegaban hasta el patio de la escuela, las piedras de la explosión.
Una de las experiencias más valoradas es las visitas que hacéis, ¿no?, a la mina Concha 2, ¿no? Y ¿qué siente un poco la gente? Porque tiene que impresionar, ¿no?, cuando pisan ese suelo, ¿no? Bueno, a nosotros nos gustaría, sería bueno que alguna vez desde el gobierno vasco se decidieran a museizar la mina subterránea, ¿no? Porque vamos a hacer un llamamiento, hay que recoger el guante, ¿no? Porque la mina a cielo abierto, pues claro que impresiona. Llegas al borde de la Corta y toda la gente que llega al borde de la Corta, bueno, hay gente que dice, ¡ay, que me da vértigo! Claro, vemos el fondo que ahora tiene una laminilla de agua que suele estar muy bonita, porque suele poner turquesa, verdes y así, como tu chaqueta, así se suele poner muy bonita. Sí, se pone muy bonito, pero está a 150 metros de profundidad. Es el punto de Euskadi más bajo. Sí, No hay ningún punto en todo Euskadi que sea más bajo que ese punto donde está nuestra laminita de agua. ¿Ah, sí? ¿Y tú reivindicas que se haga la mina subterránea? Es que desde ahí, claro, nosotros enseñamos lo que es la explotación a cielo abierto y contamos la historia de la explotación a cielo abierto y también de la explotación subterránea, que es la que la gente no suele entender mucho, pero en ese dibujo que se ve ahí, que se ve el socavón, ¿no? Bueno, en una de las paredes en la que justamente nos da la contra a nosotros está la puerta que entra en las galerías y en la explotación subterránea. Más de 50 kilómetros de galerías subterráneas hay que recorrer. Madre mía. Jolín. Estamos en una de las minas más modernas de Europa. Yo creo que somos como la segunda, probablemente. ¿Y crees que las nuevas generaciones de niños, niñas, los pequeñas que van a visitar la mina, bueno, pues valoran de alguna manera todo el esfuerzo y toda la historia que hay detrás del pueblo minero? Yo observo una cosa, y es que cuando vienen grupos de escolares, los escolares, bueno, siempre hay unos que tienen más atención y otros que tienen menos atención, pero sí está claro que esto interesa, que es bonito, ¿no? Y que yo observo sobre todo que al fin de semana siguiente o al siguiente siempre aparece un niño de los que ya ha estado que viene con los padres o viene con los abuelos. Ah, sí, ¿eh? Claro, porque les cuenta, claro. Él cuenta en casa y dicen, oye, que se puede ir a visitar el museo, que yo he estado, pero también podéis venir vosotros, que podéis venir, puede venir el abuelo, la abuela, ¿no? Y es muy interesante cuando vienen abuelos y abuelas a visitar el museo, porque muchos, es gente que ha tenido mucha relación con la minería, no solo en Gallarta, no solo en la Corta de la mina Concha II, porque hoy estamos en Bilbao. Claro. Este es un estudio en Bilbao, pero Bilbao es fundamentalmente una ciudad minera. Yo ya sé que ahora Bilbao es Guggenheim, Bilbao es modernidad, cosmopolita, etcétera. Pero Bilbao es minero. Sí, sí. Bilbao es minero. Amelie, la verdad que me encantaría hablar contigo muchísimo más, el tiempo es lo que tiene, ¿no? Pero bueno, creo que tú también haces labor, aparte estás muy implicada con las personas inmigrantes también. No sé si ves algún paralelismo, en cierto modo, entre la dureza del pasado minero, ¿no?, y la realidad de estas personas. Pues fíjate que yo pienso que ahora lo tienen peor. Peor, ¿eh? Sí, yo creo que la inmigración que vino en los años 60 a nuestro pueblo, que era una inmigración que venía del resto del Estado español, desde Galicia, Andalucía, quitando el Mediterráneo, que eso ya tenía la industria catalana, ¿no? Pero el resto venía a Vizcaya a trabajar y venía a nuestras minas. Esa gente, cuando llegó, bueno, primero no tenían los problemas que tienen los que vienen ahora con sus papeles, que todos tenían su papel, se tenían su carnecito, y tenían todos trabajo, todos tenían trabajo. Todos, no había ni uno que estuviera en la calle esperando a ver si encontraba trabajo, no, tenían todos trabajo. El trabajo era duro, era terriblemente duro, pero los salarios no tenían la desproporción que tienen ahora entre los salarios en cuanto al nivel de vida y los niveles de vida, claro. Entonces, y tenían vivienda, ¿no? Los mineros habían bueno, no creas, no creas, no. Eso que era como los ferroviarios que tenían la vivienda. No, hubo gente que hizo cooperativas para la construcción de sus propias viviendas, las casas baratas, famosas aquellas, pero no, en general la gente se alquilaba su pisito y poco a poco iba ahorrando para comprarse el piso. Y yo creo que esa gente, esa gente fueron los que nos han dado vida a nosotros, ¿no? Y ahora lo tienen peor. Ahora vienen, no hay trabajo, no hay papeles, cuando consiguen los papeles tampoco hay trabajo, el trabajo que hay es muy precario y yo no les veo tan fácil de salir de esa situación. Yo creo que van a tener que emplear mucho tiempo en salir de esa situación de precariedad en la que los situamos, ¿no? Yo ahora trabajo en una casa de acogida también, donde
donde, bueno, donde ayudamos lo que podemos, ayudamos pues eso, a conseguir los papeles, bueno, ofrecemos también un alojamiento para la gente más precaria que viene, ¿no? Y les ayudamos bueno, fundamentalmente sí, abrir las puertas, pero las puertas pasan sobre todo por la educación. Entonces, nosotros lo que les ayudamos ahora es a buscarse un oficio. La gente viene con sus oficios de allí y algunos muy buenos oficios, pero aquí no les sirven de nada porque no tienen ningún papel. Entonces, aquí lo que hay que hacer es ponerles en el camino, ¿no? Entonces, desde Martín Echea, que se llama así nuestro proyecto Martín Echea, conozco, sí. Pues desde Martín Echea ofrecemos esas posibilidades a la gente que viene con nosotros. Madre mía, me estás dejando con la boca abierta, Meli. La verdad que una pasada, una enciclopedia andante y una mujer, bueno, pues súper implicada con todo. En el asunto del museo, explicar que, bueno, que es un sitio muy agradable para visitar, que se pasa muy bien una mañana. Tenemos el transporte, creo que en Bilbao. Sí, el autobús, los autobuses llegan a Gallarta, no nos llegan hasta la puerta del museo, hay que recorrer un poquito de pueblo, pero nos llegan bastante cerca y está bien, ¿no? Está muy bien. ¿Me has dicho? Y eso, tenemos visitas guiadas todos los fines de semana. Entre semana, pues si hay un grupo majo, también. Bueno, pues yo además aconsejo que visiten la página web del museo, que es muy completa, con muchas cosas muy interesantes y donde puedes orientarte un poco y que seguramente te va a apetecer visitar el museo. Por no quedarme con la duda, Ameli, ¿eres profesora en Gallarta toda la vida? Esa es la pregunta que te voy a hacer, recordarás, He estado ¿no? en la zona minera casi siempre, sí. He estado en la zona minera y en Portugalete, y menos 2 años que tuve así, de repente me marché a Murcia. ¿Te recuerdas aquel día, no? De Gallarta fatídico de la escuela. De Ortuella, sí. De Ortuella, Además de es que no me cogió por 10 minutos. No me digas. Sí. Por eso es que ahora que me has dicho, digo, por proximidad, digo, seguro que lo vivió. Sí, lo recuerdo mucho, sí. No quiero recordarlo mucho. No, la verdad que fue un tema muy doloroso y que, sí, vamos a centrarnos en la mina, pero bueno, quería, pues eso. Que ha sido un placer, Ameli, que tienes tu casa para lo que quieras, aquí en la radio y en Radio Nervión. Pues sí, tendréis que llamarnos de nuevo porque para que os expliquemos todo el proyecto futuro del museo, que es maravilloso. Y vamos a ver si echa el guante el gobierno vasco y hace el proyecto ese de la mina subterránea para las... Bueno, se pueden hacer muchas cosas, sí, ¿verdad? hay tantas cosas que se pueden hacer ahora, de momento que nos ayuden, que nos sigan ayudando. Bueno, pues sí, que son muchas personas voluntarias, como decía, y, jolín, 40 años de voluntaria no es poco, o sea que te felicito, enhorabuena por tu labor y nada, que sigas siendo una persona tan valiente y tan comprometida. Hago lo que me gusta, ¿eh? Ya, pero bueno, es un... hay que tenerlo en cuenta, hago lo que me gusta, entonces es que hay gente que no tiene esa posibilidad. Yo me considero persona... afortunada. Muy afortunada, claro, porque hago lo que me gusta. Pues Ameli Ortiz, patrona del Museo de la Minería del País Vasco, bueno, pues nos has contado cosas maravillosas, pero como siempre lo mejor es verlo, así que vamos a invitar a todas las personas que nos están viendo a acudir al Museo de la Minería de Gallarta, y ahí tiene la página, meatzaldea.eus, página web del Museo Minero. Gracias, Ameli. Gracias a vosotros y... bueno, que nos llames más veces, que venimos. Sí, te vamos a llamar más veces. Nos vamos a quedar con un pequeño reportaje, unas imágenes maravillosas del museo y enseguida vamos con más temas.
Pues seguimos y cambiamos totalmente de tercio, nada que ver con lo expuesto anteriormente. Hemos hablado de minería, hemos hablado de un montón de cosas, temas legales, etcétera. Y ahora vamos con algo muy bonito como es la lírica y además muy nuestro, porque ella es de aquí, Nara Intxausti, es soprano y está actualmente, bueno, pues con un trabajo maravilloso basado en la poesía de Lorca. Bueno, una mezcla explosiva, pero es que ella además, como decimos, ha interpretado papeles principales de óperas de Mozart, Verdi, Puccini, Gluck. Bueno, natural de Bilbao, como decimos, es muy jovencita, con una voz maravillosa y la vemos. Y hoy está con nosotros Nara Intxausti para hablarnos de este trabajo que acabas de sacar. Bienvenida, Nara. Hola, bien, es que ricasco. Bueno, pues lo primero, enhorabuena por todo ese trabajo que estás haciendo, por difundir la obra de Lorca, maravillosa, como no, y ahora pues vamos a hablar un poco de cómo ha empezado bueno, pues todo este trabajo, cómo decidiste recalar en la figura de Lorca y demás. Pero primero, cuéntanos, porque yo decía que yo te veo muy joven, ¿cómo empezaste con esto de la ópera? Porque eres soprano. Sí. Bueno, cuéntame. Bueno, pues yo he estado toda mi vida estudiando música, desde los 6 años que empecé pues, con solfeo, armonía, empecé con el piano y tal, pero yo siempre lo que más me ha gustado ha sido cantar. Sí, ¿eh? Y mis padres cantaban en la coral de Basauri y bueno, pues ellos porque me vieron facultades me metieron a empezar a estudiar música y tal, pero yo quería cantar. Entonces con 16 años, ya estudiando la carrera de canto, o sea, la de piano y tal, me puse a estudiar la carrera de canto lírico, porque además me gustaba el hecho de que fuera lírico, me parecía un reto mayor, ¿no? Aunque al principio sí que quizá me gustaba más el pop y tal, pero luego me fui metiendo ahí en la lírica y claro, el porque gusanillo desde jovencito me pudo. siempre como que, bueno, pues estás un poco con lo que va a la moda y tal, y bueno, que te guste la lírica y que valgas para ello también, porque no todo el mundo que estudia música y que se mete a solfeo, etcétera, termina siendo soprano, ¿no? O sea, bueno, es evidente que un instrumento hay que tener con unas ciertas cualidades claro. y demás, pero es mucho trabajo. O sea, aquí, como Sí, en todo lo que es importante, claro, el trabajo es lo principal. Puedes tener una base, unas cuerdas vocales, pues bueno, relativamente privilegiadas, pero todo eso hay que cuidarlo, ¿no? Y educarlo, entiendo, ¿no? Exacto. O sea, Entonces, ¿tú son toda tu vida? muchas horas y todavía sigo estudiando. Sí, ¿eh? Yo tengo mi profesora de canto, mi pianista de confianza, mi gente con la que trabajo, como digo yo, en el laboratorio. Vamos a escucharte un poquito. Bueno, se nos pone la piel de gallina. Enseguida vamos a ver más cositas, ¿no? Pero es una maravilla. ¿Y cuántas horas dedicas a la semana, por ejemplo, pues no sé, a educar tu voz, ¿no? Bueno, O a seguir cuidando. todas las que puedo, quiero decir. Igual cantando no estoy muchas horas porque el instrumento necesita un reposo. Claro. Entonces, cuando una voz reposada está cantando, pues suena el doble de bien, todo funciona más fácil, ¿no? Pero luego hay mucho estudio detrás de leer una partitura, de, por ejemplo, si estás haciendo una obra, saber el entorno histórico, el entorno del compositor, el idioma, la dicción. Entonces, hay muchas maneras de estudiar una obra sin necesidad de estar constantemente cantando, ¿no? Ya. Antes no hablabas del pop, pero bueno, tú aparte de la carrera operística apuestas también por la música de concierto, ¿no? Y ahora, bueno, Sí. todo ello lo recoges en este CD, bueno, un género donde la palabra y la música pues es bueno, pues muy importante, ¿no? Y ahora, como decíamos, bueno, pues acabas de presentar este trabajo, Lorca de amor y muerte, que el título lo dice todo, es maravilloso, ¿no? Que se puede jugar ahí con esas palabras. ¿Cómo se te ocurre todo esto? ¿Cómo te metes en esta labor de una figura, ni más ni menos que de este Federico. poeta, que Federico? A ver, pues Federico García Lorca ya como personaje es perteneciente a la generación del 27, es probablemente el poeta más importante del siglo XX. Y esto ya es como un emblema que lo que hace es que hay muchísimo material de muchísimos compositores que lo difícil ha sido elegir qué grabar en el disco, ¿no? Y sí que teníamos claro que queríamos que fueran composiciones contemporáneas de autores que están vivos, menos uno del disco que no está vivo, los demás están vivos. Y entonces mostrar también su trabajo para enseñar que la canción de concierto actual española está muy viva y que tiene muy buena productividad de mucha calidad, ¿no?
qué maravilla, qué maravilla. Y esto empiezas, lo que decíamos, a darle forma ¿cuándo? ¿Cuándo empiezas a vislumbrar o a decir tú, quiero, mira, decantarme por Lorca, no sé si tú sola o bueno, con... Bueno, pues, fue una cosa equipo, entre ¿no? con mi equipo, sí, con Aurelio Biribay, que es el pianista y que es especialista además en canción de concierto española, y yo, pues estuvimos en 2023, empezamos con esto, en un concierto, en un recital que hicimos en Bilbao, en el festival Música Música. Ah, mira. Y bueno, allí hicimos un recital dedicado a Lorca, pero no eran exactamente las obras que hacíamos aquí. Eran algunas, digamos, más del siglo, finales del siglo XIX, principios del XX. Y entonces en este grupo encontramos este ciclo de Elisenda Fábregas, que es el que cierra el disco. Y de ahí partió la idea de buscar qué más se ha escrito ahora, tal, por ejemplo, la obra de Borja Mariño, Vaqueros en Nueva York, que se llama Vaqueros en Nueva York porque hace un juego de palabras entre Fuente Vaqueros, que es de donde era Sí, sí. Lorca, y Nueva York, porque el último poemario, Poeta en Nueva York, lleva Uy, dos mira. canciones dentro de este ciclo, ¿no? Entonces, ese ciclo, por ejemplo, ha sido escrito nada más y nada menos que en el 2024. Está recién mira, estrenado en recién directo estrenado, en y el no horno lo ha casi. grabado nadie antes que nosotros. Pues mira, qué maravilla, Esa la es un verdad, poco- todo un lujo. ¿Y cómo ha sido un poco el trabajo con Aurelio, ¿no? Un gran pianista que habéis colaborado mucho y demás? ¿Cómo ha sido un poco ese mano a mano, ese trabajo conjunto entre los dos? Muy bien, pues mira, Aurelio y yo llevamos trabajando ya años, Sí, o sea sí. que nos conocemos mucho, hay muy buena química en el escenario Es y muy muy buena importante química eso, ¿no? ensayando. Claro. Sí, porque de alguna manera conoce mi voz, conoce mis posibilidades, mi manera de expresar, también yo Claro, lo conozco os a él. acopláis un poco Y los dos, entonces claro. todo fluye como mucho más fácil, ¿no? que con alguien que no conoces. Y más en una grabación que las horas son limitadas, ¿no? ¿Qué te voy a decir a ti? Bueno, sí, eso, que esa es otra, que bueno. Decíamos que el disco combina tradición y vanguardia, ¿no? ¿Crees que Lorca de alguna manera sigue siendo un referente, pues bueno, para todo un poco, ¿no? Porque no solamente ya en el mundo de la literatura, la poesía, en este caso la lírica, etcétera, no, es un referente social un poco para todo, ¿no? Sí, sí. A ver, yo creo que la figura de Lorca es muy actual, quiero decir. Primero porque su poesía es muy simbolista y trata temas tan universales la como orden el del día, amor, claro, como la y sí. muerte, como la identidad, como el ser uno mismo. Y ahora mismo, en estos tiempos que vivimos Claro. tan intolerantes, Claro. pues el hecho de poder ser uno mismo con su esencia, ¿no? Igual que la vida que tuvo él, que sufrió muchísimo por ser homosexual, pues hoy en día hay millones de casos de otra sí, índole sí, y de sí. la misma que también Sí, sufren sí. por no poder ser ellos Claro, mismos. claro, ¿no? porque Entonces, como etiquetamos todo hoy en día, pues es lo que Exacto. pasa, claro, el ser diferente, pues Exacto. siempre, ¿no? Sería, pues bueno, un buen símbolo también de una persona incomprendida, ¿no? En nuestros Exacto. tiempos. ¿Cómo calificarías un poco el trabajo, tu disco, ¿no? Para quien, por ejemplo, no esté acostumbrado a oír lírica, ópera, etcétera, ¿qué mensaje les podrías mandar, no? O sea, yo creo que es un disco que puede gustar, ¿no? También aunque no estés acostumbrado a la ópera. No dejo de reconocer que para una persona que no escucha habitualmente la lírica es duro al principio, porque los textos son muy profundos, necesitan varias lecturas, varias escuchas. La música también hay que meterse en el mundo del compositor, ¿no? No es una música fácil de oír, y menos si, por ejemplo, el oyente escucha habitualmente, no sé, cosas como reggaetón y cosas así. Ay, o sea, sí, es bueno, que claro. eso es otro mundo. No, ahí ya es otro mundo. Es otro claro. mundo, ¿no? Pero, por ejemplo, alguien que venga del jazz, que venga de ese tipo de músicas, del tango, de tal, puede disfrutar mucho de esta música. ¿Con qué personajes te sientes más identificada en la escena y por qué? Porque has interpretado, pues decíamos, óperas de Mozart, de Verdi, de Puccini. No sé si consideras que hay algún rol en el que te sientas más identificada, quizás. Bueno, en general a mí me gustan los roles que tienen una evolución importante durante la obra, ¿no? Y que son roles como con mucha energía, ¿no? Que no, enérgica se te ve un rato, hasta hablando. Los roles blanditos así, pues me cuesta mucho más entrar en el mundo, ¿no? de ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, una Susana
de Bodas de Fígaro, que es un personaje muy vivaraz, muy inteligente, que mueve toda la trama de la ópera, Ahí yo te ahí, ves, ahí yo ahí te lo ves. disfruto, yo ahí lo disfruto. Y las partes dramáticas también me También, gustan, o sea, que tienes un poco, porque yo pienso que bueno, pues las sopranos, las intérpretes de ópera y tal, tenéis un punto de actriz importante, ¿no? Sí, Claro, sí, es claro. muy importante y cada vez más, quiero decirte, en tiempos Dramaturgia, pasados, sobre todo, ¿no? en tiempos pasados, digamos que había un cierto consenso en el que el cantante era más estático Sí, y sí. no hacía tanta escena, ¿no? Pero hoy en día Es los que directores... estás interpretando, o sea, interpretando a nivel dramático Sí, incluso. sí, sí, los directores de escena nos ponen a prueba muchas Sí, veces, pero eso tiene, a mí me gusta, Sí, sí. me da vidilla. Has cantado ópera, también lied y zarzuela, ¿no? ¿Qué te aporta un poco cada género como artista, ¿no? Porque, bueno, ya unos años, los que dices desde muy jovencita, ¿no? Sí. Has tocado muchos géneros, pero esos tres concretamente, ¿qué es lo que te aporta? A ver, yo soy muy defensora de que tenemos que cantar, los cantantes líricos tenemos que acercarnos a todos los géneros, quiero decir. El lied te aporta una línea de canto, una manera de cantar elegante, un entendimiento de la poesía profundo y de saber decir esa poesía. En la ópera es el dramatismo, contar la historia, ser el personaje y demás. Y la zarzuela también tiene este punto y además que es, creo, necesario que nosotros le demos valor a ese repertorio porque es nuestro repertorio. Es nuestro, ¿no? Y aparte es como que, ¿no? Que tiene un ritmo, la verdad que a mí me gusta mucho la zarzuela, es muy bonita y la verdad que sí que hay que y que en ponerlo sitios valor. como el Teatro de la Zarzuela se hace muy bien, quiero decir que hay medios y se hace como una gran producción, que pueda ser una gran producción de ópera, puede ser una gran producción de zarzuela. El disco lo has sacado ya, se ha salido ya. Sí. ¿Cuáles un poco los proyectos que tienes ahora por delante? Presentarlo, entiendo un poco, ¿no? Sí, bueno, Actuaciones, tenemos etcétera. muchas presentaciones en varios sitios, por ejemplo, la semana que viene voy a estar en La Hora Azul con John Vandrés en Radio Nacional de España. Y bueno, y varios otros sitios que van saliendo porque con la agencia de prensa vamos gestionando en qué huecos y tal meter todas estas cosas. Y luego voy a estar el mes que viene haciendo otro proyecto con la Sinfónica de Navarra, Ay, qué bonito. con Juan Jomena, la batuta. Ah, mira. Y después marcho a Alemania en una gira de qué conciertos maravilla. hasta final de año y parte del que viene. Jolín, maravilloso. ¿Dónde podemos encontrar? Ya está a la venta, ¿no? El disco. El disco está en todas las plataformas ¿En las digitales, pero no plataformas? hay venta física Bueno, no hay ahora venta es todo física por de discos, es todo plataformas, es por plataformas. digitales. Pues una maravilla. Vamos a ver si podemos escucharte un poquito más en alguna actuación, que me comentes un poco para que, bueno, pues sepamos un poco qué escenarios, por ejemplo, de donde has actuado, cuáles son un poco los que más te han impresionado, o no sé, en cuanto a escenarios. Bueno, sin duda alguna, creo que por encima de todos la Filarmónica de Berlín. Ah, sí, ¿eh? Yo viví 8 años en Berlín. Bueno. Y la Filarmónica de Berlín es un escenario especial, es un sitio mágico y ya saber que tantos artistas de mucha talla han pisado ese escenario ya es una maravilla. Que eso es, vamos, pero bueno, mayores, en Alemania he pisado muchos muy importantes. ¿Ahí donde te vemos? ¿Recuerdas dónde estás? Sí, mira, eso es con nuestra Orquesta Sinfónica de Bilbao. Ah, mira, qué maravilla. Esto es en Basauri, donde yo... Basauri, en el Antzoqui, Sí, porque yo soy basauritarra. Ah, mira, entonces, es verdad, sí. Esto es en el Social Antzoqui. Social Antzoqui, sí. En una gala que hicimos con diferentes áreas de Mozart y oberturas y demás. Sí. Y ahí estoy cantando el área de las joyas de la ópera Fausto de Gounod. Antes me hablabas de que las personas jóvenes de hoy en día, pues que muchas veces es un poco difícil, ¿no? Que alguien que no haya escuchado nunca, ¿no? ¿Crees que en un mundo tan acelerado en el que vivimos con tanto estrés, etcétera, es, no sé si recomendable o bonito o necesario, ¿no? Que la gente aprenda un poco a valorar la ópera y, bueno, pues estos géneros que nos pueden aportar también mucha paz y mucha, pues bueno, pues simplemente pues darnos un rato de reposo, ¿no? Que hace falta. Sí. Bueno, como bien dices, vivimos en tiempos muy rápidos y todas las cosas que cueste tiempo asimilarlas, como la lectura también, la literatura se está perdiendo mucho. También. Entonces, creo que hay que volver un poco a reeducar a los chavales a que escuchen, a que lean, a que no se conformen con las cosas superficiales que se muestran y todo el rato con el teléfono, que no acaban ni de ver una noticia y ya están
con el scroll el todo el gran rato. mal del siglo. Entonces, de este nada, siglo, no, está no, no, claro. la educación es primordial en esto Claro. como en muchas otras Lo cosas. clásico, ¿verdad? Muchas Sí, veces lo sí, tenemos ahí, sí. lo que decías tú, no solamente la ópera, sino literatura, bueno, la historia, por supuesto, y que de todo se aprende muchísimo y, bueno, cómo no, de estas cosas, ¿no? El disco rescata también piezas poco conocidas, ¿no? Tú mismo lo decías, ¿no? Que ha sido un poco difícil, ¿no? Elegir qué Sí. temas, qué poesías, etcétera, etcétera. No sé si sientes como artista cierta responsabilidad a la hora de visibilizar, pues quizás estas piezas, ¿no? Que la gente no conocía, Sí, etcétera. absolutamente. A la hora de pensar en hacer el primer disco, lo que teníamos claro Aurelio y yo era, primero, que queríamos que fuera algo que aportara al mercado, que no fuera un CD más de una cantante cantando arias de ópera como tantas hay, ¿no? Y la otra era que queríamos dar visibilidad también a compositores, a grandes artistas que están haciendo cosas maravillosas y que necesitan también de intérpretes que las graben, ¿verdad?, para que se conozcan. Entonces, esto ha sido un poquito los parámetros en los que nos hemos movido para elegir a estos compositores y no a otros. Bueno, a mí me está encantando porque hablas de tu trabajo, bueno, de forma apasionada, se ve que te encanta, que Sí, bueno, lo sí, llevas sí. en la sangre, ¿no? ¿Qué le dirías a una persona joven, ¿no? Que hoy en día esté, pues bueno, que le guste este mundo y quiera dedicarse a ello, pero quizás piense, jolín, pues hoy en día quizás no es un campo, no sé, o que no esté segura de que haya cierto futuro, etcétera? ¿Qué consejo le darías? Bueno, pues le daría que primero hay que probar Porque puede tenerte de referente. y porque las pasiones, lo que uno quiere hacer, hay que perseguirlo, porque te hace feliz. Otra cosa es que luego te dediques a ello o no te dediques a ello, pero eso no impide que puedas estudiar canto y que veas cuáles son sus posibilidades, que veas en qué mundo te metes y decidas si quieres seguir por ahí o prefieres otra cosa. Pero si no pruebas no lo vas a saber nunca. Y desde luego ya el cantar te llena el alma. Te llena el A alma, cualquier qué nivel. bonito. A cualquier nivel. Hablando de referentes, decía yo que, bueno, pues que puedes ser tú ahora mismo referente de muchas personas que nos estén viendo. ¿Quiénes han sido los artistas o cantantes que han marcado un poco tu desarrollo artístico? No sé si tienes también algún referente. Sí, sí, muchísimos, muchísimos. O sea, no me daría el tiempo. Pero yo qué sé, por ejemplo, María Callas. Ay, mira, ¿Por qué iba a María decir Callas? Por su capacidad dramática, porque era una actriz fantástica y una voz privilegiada que podía cantar todo tipo de repertorios. Montserrat Caballé, porque tenía unos filados imposibles, unos pianísimos maravillosos y era una gran artista también y con una voz bien hermosa también. Sí, sí. Alfredo Kraus, una técnica impoluta que le llevó a cantar hasta los últimos años de su vida. sí. Y como esos muchos más. Muchísimos, Gente con voces desde muy luego. elegantes, con un saber decir en el lead, por ejemplo, como una Teresa Berganza, Pilar Lorengar, no sé, bueno, me vienen muchos nombres, sí. Bueno, pues una maravilla, Naroa, y además un orgullo que seas de Bilbao y que, bueno, pues una valentía y enhorabuena pues, ¿no? Por este Lorca de Amor y Muerte. La verdad que el título es maravilloso y nada, te deseamos mucho éxito. Nos vamos a quedar con unas interpretaciones y cuando ¿no? actúes por aquí cerquita nos avisas para que vayamos Claro, a verte. por supuesto, Desde por luego, supuesto. que seguro que tienes muchísimo éxito porque... Como te digo, irradias pasión por los cuatro costados, así que una maravilla. Muchas gracias, Es Eva. que ricasco Zuri. y nos vamos a quedar con esa maravilla que tienes tú en la voz y en tu persona, así que Es que gracias. ricasco. Bueno, pues nos quedamos con Aroa Inchausti y enseguida damos paso a otras cosas. Bueno, pues seguimos con más cosas y yo no sabría si calificarlo como cultura, solidaridad, bueno, un poquito de todo, ¿no? Un carácter social, en fin. Es un proyecto muy bonito del que me hablaron la semana pasada y la verdad que es maravilloso ver personas que se implican de esta manera y que saben visibilizar estos temas tan importantes, solidarizarse de una manera lúdica, cultural, bonita y, bueno, en un escenario maravilloso como es el del Colegio Salesianos de Deusto, donde el día 23 se va a poner en tablas en el escenario, bueno, pues No es de azúcar, baila bajo la lluvia. Es, bueno, pues una obra
que refleja el libro escrito por Ana Arenaza, a la que vamos a tener hoy con nosotros, y que quiere dar visibilidad a una enfermedad como el síndrome Rubinstein-Taybi, una enfermedad genética poco frecuente de la que también vamos a hablar. Así que, bueno, le damos la bienvenida a Ana, que está con nosotros. Hola, Ana muy buenas. Casco. Y, bueno, también estamos con Javier Besteiro, creo que es, ¿no?, que eres el presidente de la asociación de esta enfermedad, síndrome Rubinstein-Taybi. Una enfermedad, decíamos, que es poco conocida, por suerte para muchas personas, y bueno, no, por desgracia para los afectados, ¿no? En tu caso me comentabas que tenías un hijo con esta enfermedad. Y si te parece, Ana, pues vamos a primeramente conocer un poquito, ¿no?, en qué consiste esta enfermedad y un poco, bueno, pues visibilizarlo un poco. ¿Es genético, no?, como decías? Sí, es genético, sí. Se supone que se da en una persona de cada 100.000, 125.000 nacimientos, es lo que se estima. Tampoco se sabe, como no hay mucha información sobre ello, pues es una estimación, ¿no? Entonces, todas las personas tienen discapacidad intelectual, en mayor o menor grado, retraso general del desarrollo, pues todo, ¿no?, generalizado, problemas renales, problemas cardíacos, tema también de la boca, pues la tienen ojival y tienen problemas. La asociación es a nivel estatal, sí, ¿no? es nacional, Sí, a nivel nacional. Sí, la Asociación Española para el Síndrome Rubinstein-Taybi. Sí. ¿Y cuántos afectados puede haber o en la asociación cuántas? Familias estamos a unas pocas más de 100, 109, 110. O sea, es una de las llamadas enfermedades raras, pero que bueno, Sí. No sé si se diagnostica ya desde el nacimiento o Yo en nuestro caso, en cruces con 3 años y medio. O sea, que hasta entonces, más o menos... Es cierto que la genetista, desde que le vio en el recién nacido, Isabel Llano, en cruces habló de síndrome, pero yo tampoco le di mayor ventaja. Claro. Las pruebas daban todo más o menos bien y nada, hacían pruebas y negativo. Y al de eso, con 3 años y medio nos llamaron, te solían llamar de año en año para los resultados, ¿no? Nos llamaron cuando había pasado medio año y mi mujer y yo nos miramos, de aquí han encontrado algo, y efectivamente. Y ya nos explicó un poquito pues lo que era, nos dio también el teléfono de contacto de la asociación para hablar con ellos y tal. Y desde entonces, pues una batalla, ¿no? Me imagino. Eso ¿Tu hijo ahora cuántos años tiene? 9. 19. 9. Ah, 9. Hace 10 en diciembre. Hace 10. Sí, es un expedido. Bueno, todo eso, bueno, no sé en qué manera se relaciona con el libro que escribió Ana y que se refleja ahora en esta obra que va a ser representada en Salesianos. Ana, ¿qué cuenta tu novela o tu libro? Un poco bueno, realmente han sido 2 proyectos en paralelo, ¿no? Porque por un lado yo publiqué un libro que tuvo su vida propia. Bueno, por diferentes circunstancias tuve contacto con la Cívica Teatro a través de Bego Puente, que es una de las personas que participa, que es una de las actrices, y bueno, me lanzaron el reto, ¿no? ¿Por qué de este libro no lo trasladamos a una obra de teatro, ¿no? Ahí con la dirección de Chelo Vela, que es la directora de la Cívica Teatro. Bueno, ¿por qué no pues hacemos algo diferente respecto a lo que ya habíamos hecho? Es decir, un proyecto absolutamente literario. En paralelo, yo contacto por un tema de voluntariado con Carmen Fernández, ahora Javier es el presidente de la asociación y en aquel momento era Carmen, y yo dije, ostras, una persona con tantas ganas, tanta energía, con tantos proyectos, una visión muy, creo que ajustada de la inclusión y de la discapacidad, y dije, me gustaría también en el futuro hacer algo con ella, ¿no? Las cosas se quedan ahí y un día te levantas y dices, ¿y por qué no conectar ambos proyectos? ¿No? Entonces yo hablé con la Cívica. Que sí, a priori no tenían mucho exacto, que ver, no tenían nada que ver, no tenían claro. nada que ver. Entonces yo hablé con Chelo, con el equipo de la Cívica, les dije, ¿qué os parece si esto lo trasladamos a un proyecto solidario? ¿No? Bueno, nada. Como hay tantos, ¿no? Porque al final es que es verdad que hay tantas de las enfermedades llamadas raras, ¿no? Que dices, bueno, pues es que yo concretamente esta enfermedad no la conocía y me parece súper loable, ¿no? Que al final, bueno, pues no siempre vayamos a lo mismo y bueno, y te hayas implicado en una enfermedad. Claro, pues un poco conociendo sus circunstancias, pues conoces que es una enfermedad, bueno, pues rara, con un montón de retos, con muchas necesidades, con 0 investigación y con la necesidad de, bueno, pues de terapias muy personalizadas, ¿no? Entonces al final pues necesitas inversión, ¿no? Inversión para investigación, que ojalá hubiera más, ¿no? Sí, desde luego que sí. Y por otro lado, pues porque las necesidades de los propios afectados hacen que, bueno, pues tengas que invertir en fisio, en logopedia, en psiquiatría, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el objetivo es, bueno, pues que esta representación recaude fondos que vayan destinados a las necesidades de la asociación. ¿Y crees que el teatro puede ser, en este caso, un arma, un objeto para generar esa conciencia social, ¿no? Bueno, yo creo que al final la cultura siempre es tractor de algo, ¿no? Sirve para pararse, para reflexionar y para atraer personas, ¿no? Yo creo que al final las personas que les guste leer, les gusta, bueno, pues el teatro,
tienen ya argumentos para poder acercarse a la obra de teatro. Y de ahí que es una obra de teatro que en principio no tiene nada que ver con la propia enfermedad, pero bueno, pues es una historia en clave de humor, de personas que tienen que salir de situaciones difíciles, creo que nos aplica a todos y creo que es un buen enganche para pasar un rato agradable y que además bueno, pues tenga un fin positivo, ¿no? Bueno, pues vamos a recordar sobre todo cómo se puede y cuándo se va a representar el día 23, Teatro del Colegio Salesianos de Deusto, ¿no? Bueno, no sé si hay algún para las entradas, etcétera, por internet. Bueno, pues hay una cosa muy sencilla, ¿no? Es decir, quien quiera asistir a la obra, que será el 23 de octubre a las 7 de la tarde en el Teatro del Colegio Salesianos, puede escribir un correo a noeresdeazúcar@gmail.com y ahí podemos gestionar la compra de las entradas. Digo gestionarlo porque podrán recogerlas bueno, claro. pues, justo antes de acceder a la obra, o también, y así aprovecho y hablo de un ingrediente importante, claro, en las oficinas del Banco Mediolanum, porque el Banco Mediolanum nos ha patrocinado, efectivamente, porque al final eso es lo importante, porque claro, el montaje de todo esto, bueno, pues lógicamente un teatro, la puesta en marcha, esto hay una inversión muy gorda. Que y luego además es lo más importante, pero desde luego si no hay detrás un empuje económico, claro, pues y no luego además, bueno, pues sí que la persona con la que tuvimos contacto inicialmente, que es Íñigo Batuecas, el manager territorial, nos ha puesto en contacto con la parte, digamos, con el proyecto solidario del banco, que es Mediolanum Una Próxima, y el objetivo es bueno, ellos van a duplicar la recaudación que consigamos, ¿no? Por lo tanto, tenemos como muchas motivaciones, ¿no? Es decir, el objetivo inicial son los 5.000 euros, llenar se mezclan muchos factores ahí. El teatro y, bueno, pues cuanto más euros consigamos, pues el banco duplica la recaudación, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues muchos ingredientes para que salga bien seguro y para que cualquiera que nos pueda estar escuchando en este momento también se sume al proyecto y bueno, pues pase una buena tarde, además de tener un impacto positivo. Enseguida hablamos un poquito más, Javier, de la enfermedad en sí, pero ¿cómo fue un poco el proceso de adaptar el libro, ¿no?, al teatro? ¿Qué retos tenías por delante? Bueno, ¿ha sido difícil? A ver, la verdad es que Chelo, que es la directora, como decía, de la Cívica, bueno, es una persona muy profesional, ya con mucha trayectoria en este tema. Creo que bueno, lanzó un reto, que es lo peor que se le puede decir a alguien de Bilbao, ¿no? Es a que no. ¿A que no? ¿A que no? Vale, entonces ¿A que no hay? Yo que venía más del mundo, es decir, a mí me gusta escribir, escribí el libro, es decir, me puedo manejar en el mundo de la literatura, pero el lenguaje teatral es completamente diferente, ¿no? Entonces yo me arranqué, hice una primera versión, que seguramente si la llevamos a cabo hubieran sido como 3 horas de representación, una cosa así. Y entonces luego entró Chelo, que puso ahí un poco de oficio con mete tijera, pegamento, y también cómo determinadas escenas, que en un libro es muy fácil decir, pues se levantó y vio la Torre Eiffel y ya sabes, no hace falta decir más, claro, en una obra de teatro eso, y al segundo después estar en una oficina es complicado, ¿no? O es una superproducción o a ver cómo lo haces. Entonces, la adaptación a ese lenguaje, bueno, pues fue Chelo la que me fue guiando un poco, la que puso también su grano de arena, hicimos algunas escenas extras que no están en el libro, tuvimos que hacer un proceso de adaptación porque el personaje original en el libro es un hombre y en el grupo de teatro no había tantos hombres, con lo cual le dimos una vuelta para que fuese una mujer. Entonces, bueno, ha sido un trabajo en común para que al final tengas un producto de bueno, unos 80 minutos. Se metió todo ahí en la cazuela y va a ser una cosa maravillosa. Claro, lo estamos contando ahora y esto parece una cosa como rápida, ¿no? Pero realmente la adaptación pues ha sido año y pico, 2 años, y luego entra el grupo de teatro, que yo creo que aquí son los verdaderos héroes y heroínas, ¿no? La Cívica es un grupo de teatro de limpias, pero claro, ellos han tenido que dedicar un montón de horas a ensayar, a empezar a rodarlo, es decir, mucho tiempo claro, para que la cosa sea un producto, bueno, un producto súper chulo, ¿no? Sí, muy chulo. Y personalmente, ¿qué te ha aportado a ti, ¿no? Personalmente, a nivel emocional, humano, bueno, etcétera, pues todo este proyecto? Pues esto es una pasada, es una pasada porque por un lado, conseguir una persona desconocida, conseguir publicar un libro, bueno, con cierto éxito, ya fue, bueno, pues un subidón, ya conseguido, ¿no? Un subidón, ¿no? Y dices, venga, conseguido. Trasladarlo al teatro, pues es algo que seguramente nunca hubiera pensado, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues cuando te encuentras con gente interesante por el camino que también te motiva, pues ahí lo das todo. Y luego cuando eso lo rizas el rizo y acaba siendo pues una aportación positiva a una ONG, dices, pues es que ya no sé qué más puedo pedir, ¿no? Entonces para mí es algo
absolutamente. ¿Os conocíais antes? No, bueno, de hecho nos acabamos de conocer en la puerta. Pues, jolín, yo digo, mira, fíjate tú qué bien. Sí. Entonces fue algo muy satisfactorio y, bueno, pues encantada de poder sumar, además de que yo también me llevo mi puntito extra de orgullo personal de todo esto, ¿no? Sí. Bueno, pues claro que sí, es un plus. Sí. Y Javier, ¿cómo recibís vosotros, ¿no? Pues este proyecto tan bonito, ¿no? Que seáis un poco la asociación elegida, ¿no? Para... Sí, pues, a mí me llega pues a través de, como he dicho, de Carmen, que Carmen es la que pues, la conocía ya pues, por lo que ella ha comentado, ¿no? Entonces, yo tenía algo de idea de ello, pero bueno, antes de verano me comentó, oye, pues va a salir esto y tal, así vamos preparando para ayudar un poquito en la gestión, en lo que se pueda con ello, ¿no? Y yo la verdad que dije, empiezas a ver de qué va el tema y dices, ojo, y ves que es un proyecto pero, o sea, muy chulo, muy potente y que bueno, no sabes tampoco ni cómo agradecerlo de verdad, porque es que se ha involucrado tanta gente y de coste cero, o sea, totalmente voluntaria, es tremendo. Antes decía que, bueno, quien quiera poder adquirir una entrada puede escribirnos al nueresdeazúcar@gmail.com, pero además, para aquellos que quieran colaborar pero no puedan asistir, existe la posibilidad de la fila cero, ¿no? Eso es, ¿no? Entonces, para quien le interese, si entras en Mi Grano de Arena, tienes una serie de retos, con poner No eres de azúcar, enseguida encuentras ahí está, encuentras el reto y ahí puedes hacer la donación o sea, que quieras, podemos ¿no? cliquear, ¿no? En Mi Grano de Arena y ahí explica cómo vemos todo el proyecto, etcétera, y me imagino que te irá guiando un poco cómo adquirir las entradas o cómo colaborar de una forma. Es muy sencillo, tienes la opción de la donación express, que no tienes ni que registrarte, o si quieres desgrabarte, que es una posibilidad que tienes al hacer una donación, puedes dejar tus datos y directamente esa información pasa por Hacienda y cuando te toque hacer la declaración pues te desgraba, ¿no? Ahora no se veía porque se ve solamente la parte de arriba de Mi Grano de Arena, pero estábamos rozando ya los 2.000 euros, ¿no? O sea que eso va súper bien. Oye, siempre por poco que parezca es mucho, ¿verdad? Es una montaña mucho. Y todo suma. ¿Cómo trabajáis, Javier, desde la asociación en el día a día? ¿Cuál es un poco, no sé si hay algún proyecto por delante a nivel de algún estudio, Al final nosotros somos todos familias, claro. ¿no? Pues es como cualquiera. Y la asociación nació en el 2011, nació en Madrid, ¿no? Familias de Madrid que le dan la información, ¿no? De que su hijo o su hija tiene esta enfermedad. Claro. Y bueno, pues consiguen encontrarse varias familias en Madrid y comparten experiencias y ven que eso les suma mucho y deciden mucho la asociación. Y al final la asociación sigue siendo lo mismo. Ya es más grande, pero una familia nueva que entra, que no conoce absolutamente nada, pues ya tiene la experiencia de gente que lleva ya 10, 11 años con su hijo más tiempo. Claro. Muchas cosas que les van a pasar a ellos. Sobre todo apoyo, ¿no? Pero no sé si también organizáis actividades, hacéis encuentros, etcétera, entiendo que sí. Sí, tenemos un programa de investigación también en La Rioja con la Fundación Rioja Salud, que todos los años donamos, todos los años donamos pues parte de la recaudación nuestra, de lo que nosotros... Puesto ser, que estamos todos con las gargantas con estos cambios de tiempo, no te preocupes. No, entonces pues ahí sí que va parte del dinero pues para investigación. Hay familias que no tenían el diagnóstico. Pero... Tose, Javier, si no le voy preguntando a Ana, porque esto no te preocupes, que sí, yo me he pasado la mañana en pleno informativo, o sea que no pasa nada. Además es que hay gente pues, que ha conseguido pues, el diagnóstico allí en La Rioja pues porque pues tenían indicios en su ciudad y pues, se han ido hasta ahí y han tenido el diagnóstico, ¿no? Entonces, eso, luego pues a veces pues también haces una reunión anual también, ¿no? Pues te juntas todos, compartes información. Vemos la página vuestra también, donde, bueno, me imagino que en el mismo proyecto, ¿no? Tenéis también todo explicado un poco el síndrome, cómo se diagnostica, bueno, pues en qué consiste y demás. ¿Cuál es un poco la expectativa de esta enfermedad? No sé si la evolución, un poco la... Porque habrá muchísimos grados diferentes, sí, ¿no? Claro, hay gente que es muy dependiente y luego gente que es bastante, bueno, pues independiente, bastante... Yo, por ejemplo, mi hijo es bastante más independiente, entre comillas, ¿no? Luego pues tiene otras cosas, pues el comportamiento pues lo tiene más marcado. Claro. Es complicado la gestión, ¿no? Pero, de hecho, ahora estamos en psiquiatría en Cruces desde hace un año, pues para intentar controlarle porque sí que tiene problemas de conducta también, ¿no? Y a nivel de sanitario, etcétera, ¿hay alguna, no sé, o contáis con alguna ayuda en este momento para la asociación, etcétera, o es todo pues un poco a nivel de... Lo que hacemos es, nos presentamos a concursos pues, de diferentes empresas o entidades y pues presentas un proyecto y
y bueno, pues puedes conseguir una financiación ahí. Y entonces tienes que destinarlo a ese proyecto y pues tú lo destinas a ese proyecto. Quiero decir, porque al final sacar adelante un proyecto de investigación es una cosa muy costosa y sobre todo para este tipo de enfermedades, ¿no? Que siempre estamos con lo de que, bueno, como son minoritarias, son raras, hay tantas, pues es una cosa que cuesta mucho. Por eso no se agradece, ¿no? Proyectos como este muchísimo. En nuestro caso llevamos con el programa de investigación, pues no sé si llevamos ya cerca de 10 años y no conseguimos cumplirlo. O sea, ¿no? Al final el proyecto de investigación tiene un presupuesto, pero claro, cada año se va encareciendo. Si no consigues completarlo, se va encareciendo y al final es como la... Bueno, pues es un pasito, bueno, yo diría que un pasazo importante, y todo lo que sea además visibilizar un poco estos temas y que la cultura bueno, y este tema se dé en la mano de esta manera tan bonita, me parece maravilloso. Así que bueno, vamos a hacer un llamamiento a todas las personas a que acudan, que no solamente es, bueno, pues disfrutar, pasar un rato agradable en familia, con amigos, y además saber que estás ayudando, ¿no? Aportando un poco a algo, bueno, pues tan bueno como es este proyecto. Y vamos a mandarles también, por supuesto, bueno, la enhorabuena y las gracias a la compañía de teatro. Sí, por supuesto, a la Cívica Teatro, porque, como digo, han invertido muchas horas, con mucha ilusión ahí sobre las tablas, les vamos a con ver. mucha ilusión, mucha pasión, y bueno, pues también superando determinadas dificultades, ¿no? Porque a lo largo del tiempo pues ha habido una persona del equipo que se ha ido, se ha incorporado una nueva, es decir, un poco pues como las cosas de la vida, ¿no? Con un proyecto largo. Y también, por supuesto, agradecerle el apoyo de Mediolanum Una Próxima, que, bueno, es decir, que todos tenemos muchas ganas, pero si no hay euros por detrás, las cosas se nos quedan cojas, ¿no? Sí, sí. Pues no sé si queréis destacar alguna cosa más. Yo, bueno, pues aprovechar, porque, bueno, pues es una plataforma para visibilizar todo esto y sobre todo, pues bueno, que tenga mucho éxito, que es de lo que se trata, y lo que queráis. Pues nada, que se pasen por mi grano de arena, que todo suma, ¿no? Que decir que al final también es importante tener esa percepción de la discapacidad, que si todos vivimos muchos años, siempre tendremos alguna discapacidad, así que también es ponerse un poco en el lugar del otro y Ana, apoyarlo, ¿y tu libro, ¿no? cómo lo podemos encontrar? Bueno, mi libro en Amazon, ¿no? Lo tenéis ahí en Amazon y, bueno, pues puede ser interesante ver la obra de teatro y leer el libro, ¿no? Y ver un poco dónde están las diferencias. El libro se titula de la misma manera, No eres de azúcar, bailo bajo la lluvia. Es un título muy bonito y muy sugerente, ¿eh? Bueno, pues al final va de eso, ¿no? De que no nos arruguemos, ¿no? Que no somos blanditos, que podemos ¿no? tirar para adelante y que en cualquiera de las situaciones difíciles de la vida, pues el humor es una cuestión clave. Está claro, ¿no? Bueno, hay que... Es fácil decirlo, muchas veces, pero... Bueno, las claves en el libro. Las claves en el libro y encarar las cosas con una sonrisa siempre está bien. Y Javier, bueno, pues muchísimas gracias también, mucho ánimo y bueno, que seguís formando ese equipo que se va a materializar el día 23 en el Teatro de Salesianos de Deusto y espero que tengáis muchísimo éxito y nada, nos lo contáis luego, ¿no? A ver si Seguro yo que sí. puedo, me voy a pasar por ahí. Muchas gracias. Gracias y a lo dicho. Y os emplazamos como siempre aquí dentro de 7 días en Revista Semanal, así que no nos falléis. Aur.